Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorelei Castelli, yo trabajo en el Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas del Departamento de Microbiología de Clemente Estable. Y les voy a presentar los principales resultados obtenidos en un proyecto INEA-FPTA titulado Suplementación proteica como estrategia para mejorar la fortaleza, sanidad y productividad de colonias de abejas melíferas. La responsable de este proyecto es la doctora Karina Antúnez, quien era la encargada de presentar estos resultados, pero por temas personales no pudo venir, así que voy a intentar ser lo más clara posible en transmitir los resultados. Entonces, a modo de introducción, para contextualizarlos en el proyecto, la apicultura en todo el mundo está altamente amenazada y esto se puede observar por las grandes tasas de pérdidas de colmenas que se pueden ver en todo el mundo. Uruguay no es la excepción, o sea, los apicultores uruguayos pierden entre alrededor de un 30% de sus colmenas anuales, es decir, que 1 de cada 3 colmenas se pierde de forma anual por los apicultores uruguayos. Y estas pérdidas se le atribuyen diferentes factores. Entre los principales se encuentran las infecciones por múltiples plagas y patógenos, siendo el principal el Ácaro Varroa destructor, pero también se encuentran diferentes hongos como nosema, bacterias como Penibacillus larvae, diferentes virus, entre otros. Y estas pérdidas también, estos factores también se le atribuyen la aplicación de diversos pesticidas vinculados a las grandes extensiones monocultivo que reducen la diversidad del polen y el néctar para las abejas, generando malnutrición o lo que se le llaman también estrés nutricional. Y en este último contexto, en el laboratorio, se han generado varios antecedentes. Y este que les voy a presentar ahora es un trabajo que se hizo a nivel de laboratorio, donde se acarrearon cuadros con abejas por emerger, y una vez que las abejas emergían, se agruparon en 2 grupos bien diferentes. A un grupo se le dio un polen monofloral caracterizado por el polen de Eucalyptus grandi y a otro grupo se le dio un polen bien diverso polipolifloral de más de 18 especies botánicas diferentes. Y evaluando diferentes parámetros se pudo observar que el polen monofloral proveniente de Eucalyptus grandi alteró la microbiota intestinal de estas abejas. La microbiota intestinal es un conjunto de bacterias que recubre el intestino de las abejas y que hay muchos reportes que dicen que tiene un rol muy importante en la defensa, en el metabolismo y en la nutrición. Además, el polen de eucaliptus alteró las defensas, los mecanismos de defensa de las abejas y generó significativamente un nivel superior de infección por nosema con respecto a aquellas abejas que habían recibido un polen bien diverso. Entonces, a nivel de laboratorio, en este trabajo se corroboró que la nutrición afectó la microbiota intestinal, la inmunidad y la infección por patógenos. ¿Qué se sabe a nivel de campo? En este sentido, Invernizzi y Mendoza han elaborado varios trabajos en donde respaldan que colmenas que son trasladadas a las forestaciones de Eucalyptus grandi presentan una alta tasa de pérdidas de colmenas. Y esto se debe, por un lado, que el porcentaje de proteína del polen proveniente de Eucalyptus grandi disminuye paulativamente, superando valores inferiores, llegando a valores inferiores de porcentaje de proteína, menores al 20%, que es un requisito nutricional para las abejas. Y este descenso de proteína también se puede observar con un incremento en el nivel de infección por nosema. Tanto es así que si el apicultor deja la colmena, incluso después de que termine la floración de esta plantación, la colmena termina muy debilitada y ahí es donde se ven los altos porcentajes de pérdidas. En este sentido, a nivel de campo, Belén y colaboradores hicieron un trabajo experimental donde carrearon colmenas a forestaciones de Eucalyptus grandi y se agruparon en 2 grupos. A un grupo de colmenas se le dio una torta de polen polifloral bien diversa y a otro grupo no se le dio nada, simplemente se alimentó con el polen proveniente del Eucalyptus grandi. Y evaluando diferentes parámetros se pudo ver que las colmenas que habían sido alimentadas del polen de Eucalyptus grandi presentaban una cantidad de bacterias disminuida, mucho más baja, menor cantidad de cría y un nivel de infección por nosema mayor con respecto a aquellas colmenas que habían recibido el polen de diverso origen, o sea, la torta del polen. Entonces, a nivel de campo, en este trabajo se pudo corroborar que el estrés nutricional asociado al polen de Eucalyptus grandi afectó la población, la cría y favoreció la infección por nosema. Entonces, en este contexto es que se lleva a cabo este trabajo, este proyecto, cuyo objetivo fue evaluar estrategias nutricionales alternativas
para mejorar la salud y productividad de las colmenas. Y este proyecto se realizó en 2 escenarios. Un escenario fue durante las forestaciones de Eucalyptus grandis en Rivera y el otro durante la invernada en Colonia. Entonces, para empezar con la estrategia experimental que se realizó en el primer escenario, o sea, durante las forestaciones, se partieron de 100 colmenas estandarizadas de producción del apiario de Federico Coll en Colonia en febrero de 2022. Y esas colmenas se agruparon en 5 grupos diferentes de 20 colmenas cada una, donde se le administraron diferentes productos o suplementos nutricionales. Como cada producto tiene diferentes porcentajes de proteína o gramos de proteína, lo que se hizo fue realizar un cálculo con el fin de otorgar, independientemente del producto nutricional, una misma cantidad de proteínas a todas las colmenas. En este caso, el 20 gramos o el 20% que se le dice, que es justamente un requisito nutricional para las abejas. Entonces, a un grupo se le dio una torta de polen polifloral, que como le dice ahí, con más de 10 especies botánicas diferentes. A otro grupo se le dio el producto comercial Apiprot. A otro grupo se le dio el producto FeedBee. A otro grupo se le dio una torta casera que viene desarrollando Belén según los requisitos nutricionales de las abejas, que está basado en levaduras, aceite de canola, harina de legumbres y aminoácidos libres. Y a un grupo no se le dio nada, constituyendo el grupo control. Una vez entonces que en Colonia se obtuvieron los diferentes grupos, lo que se hizo es se realizó el primer muestreo, ahí en febrero, a principios de febrero del 22. Luego se aplicaron 3 dosis de los diferentes suplementos nutricionales separados por 2 semanas cada uno, y a finales de febrero las colmenas fueron trasladadas a la forestación. El muestreo 2 se realizó a finales de marzo, en Rivera, cuando las colmenas ya estaban en la forestación, y además se aplicó otra vez los suplementos nutricionales. Finalizando la forestación, se realizó el muestreo 3 en mayo y también se aplicó una dosis más de los suplementos nutricionales. Y el muestreo 3 fue realizado en Colonia una vez que las colmenas ya habían sido trasladadas de las forestaciones. Entonces, ¿qué se analiza en cada muestreo? Similar a lo que presentó Belén. Por un lado, la fortaleza de las colmenas. ¿En qué medida? En términos de población de abejas adultas y porcentaje de cría. La población de abejas, lo que se hizo es se realizó mediante las mismas 2 personas, midieron el número de calles cubiertas por abeja. Y el porcentaje de cría se evaluó levantando cada cuadro que tenía cría y viendo qué porcentaje de ese cuadro tenía cría cubierta, digamos, ¿no? También se midió la productividad y la productividad se evaluó pesando los cuadros con miel y restando el peso del material de madera. Se evaluó también el estado nutricional y el estado nutricional se evaluó mediante el peso de los individuos. Por un lado, el peso del tórax está asociado a la musculatura alar, y el peso de las cabezas está asociado a las glándulas hipofaringias, que es una glándula que se utiliza la abeja para producir jalea real, que es el alimento de las larvas, reinas y zánganos. Y por último se evaluó la sanidad de las colmenas en términos de cantidad de ácaros de Varroa destructor y esporas de nosema. Bien, entonces llegando a los resultados de este experimento, lo que se ve en la primera gráfica es la cantidad de población adulta, los colores son los diferentes grupos de tratamientos que se utilizaron, de suplementos, y en el muestreo 1 en Colonia se pudo corroborar que todos los grupos de las colmenas partieron de la misma cantidad de población adulta, o sea, estaban en las mismas condiciones. A lo largo del experimento, de los diferentes muestreos, se pudo corroborar que las colmenas suplementadas con el polen polifloral, torta casera, Apiprot y FeedBee presentaron mayor población de abejas con respecto al grupo control, aquel grupo que no se le había aplicado suplementos. Y esto está bien interesante porque no solo se puede ver del muestreo 1 al muestreo 2, o sea, a corto plazo, sino que también se puede ver a largo plazo, ya que el mismo efecto se pudo ver finalizando el experimento. Con respecto al porcentaje de cría, se pudo observar lo mismo. En el muestreo 1 en Colonia, todos los grupos de abejas, de colmenas, partieron de la misma porcentaje de cría, y a lo largo de los muestreos se vio que aquellas que habían sido suplementadas con torta casera,
torta polifloral, Apiprot y Feedbee presentaron una mayor cría durante y después de la estadía de la forestación. Con respecto a la producción de miel, la suplementación generó un aumento en la producción de miel. Y en este sentido, lo que se plantea en ese cuadrito que les muestro a la derecha es el promedio por kilogramo que generaron las colmenas asociados a los suplementos de Apiprot, Feedbee, torta casera y polen polifloral. Y lo que se puede ver es que el rango de la producción anduvo entre los 33 kilogramos a los 38 kilogramos por colmena, siendo la producción promedio de las colmenas sin tratamiento de un 27 kilogramos por colmena. Con respecto al impacto de la nutrición y la salud, los suplementos aumentaron el peso de la cabeza y del tórax, que como les dije recientemente es un indicador del estatus de la nutrición de las abejas. Y los suplementos no afectaron la infección por nosema. Entonces, medio que resumiendo, todos los suplementos evaluados generaron un aumento en la población de abejas, un aumento en la cría y un aumento en la producción de miel. Y sacando cuentas, más o menos se pudo estimar cuál es el costo por colmena de la aplicación del Apiprot, Feedbee y torta casera, que anduvieron todos en un $3 por colmena. Por último, evaluando el consumo de las tortas de los suplementos, pudimos observar que Feedbee, torta casera y torta polifloral fueron bien aceptadas por las abejas y fueron altamente consumidas, a excepción del Apiprot, que en la primera aplicación tuvo un 45% de consumo, pero a lo largo de las aplicaciones se puede ver que ese valor se arrima un poco más a lo alcanzado por los otros suplementos nutricionales. Entonces, resumiendo, en las colmenas en forestación y con aplicación de suplementos nutricionales observamos una mayor cantidad de abejas, una mayor cantidad de cría y una mayor producción de miel. Entonces, yendo ahora al último escenario, que como les decía era el escenario de la invernada, en este experimento partimos de 105 colmenas estandarizadas de reinas hermanas, y en este caso estas 105 se agruparon en 7 grupos diferentes, donde se aplicaron también diferentes suplementos nutricionales. Nuevamente, en este caso también se calculó la cantidad de torta o la cantidad de suplemento necesario para cada colmena para que todas reciban un 20% o 20 gramos de proteína. Un grupo, nuevamente se le dio, este experimento se realizó en colonia, en colmenas fijas. Polen polifloral, a otro se le aplicó el producto comercial Apiprot, Bee-Food, Feedbee, torta casera, Fortabit, y al último grupo no se le aplicó ningún tratamiento, constituyendo el grupo control. En marzo, en Colonia, una vez que se agruparon las colmenas, se realizó el muestreo 1 y se aplicaron 3 dosis diferentes de los suplementos separados por una semana. Y al siguiente mes, en mayo, se realizó el muestreo 2. Y el muestreo 3 se realizó a los 2 meses siguientes, en julio. Nuevamente, en cada muestreo se evaluó la fortaleza de las colmenas en términos de población de abeja y porcentaje de cría, el estado nutricional, se muestraron abejas para evaluar el peso del tórax y de las cabezas, y se evaluó también la salud mediante el recuento de esporas de nosema y de la Carobarroa destructor. Bueno, llegando a los resultados de este experimento, lo que pueden ver en el muestreo 1 en marzo, nuevamente es que todos los grupos de las colmenas tenían el mismo porcentaje o la misma cantidad de población adulta, o sea, todas partieron las mismas condiciones. Sin embargo, a lo largo de los muestreos, no observamos un efecto de la suplementación en la población de las abejas. Sí vimos un descenso en la población acompañando justamente a la biología de la abeja. En términos de porcentaje de cría, en el primer muestreo observamos lo mismo, todos tenían el mismo porcentaje de cría independientemente de los grupos, o sea, partieron de las mismas condiciones, y mediante, a lo largo de los muestreos, pudimos observar que no encontramos un efecto de la suplementación en la cría. También aquí vemos un descenso del porcentaje de cría acompañado de la biología de la abeja. Con respecto al impacto de la nutrición y la salud, no se encontró un efecto de la suplementación en la nutrición de las abejas y tampoco se encontró un efecto de la suplementación en la infección por nosema. Entonces, a modo de resumen de este experimento, en colmenas durante la invernada y acompañados de suplementos nutricionales, no vimos un cambio en la cantidad de bacterias, de abejas, y tampoco vimos un cambio en la cantidad de cría.
Es importante destacar que este experimento se replicó en 3 ocasiones. 2 de ellas se realizaron en núcleos estandarizados y una tercera vez se realizó en colmenas de producción de un apiario de Federico Coll. Entonces, a modo de resumen de estos resultados, la aplicación de los suplementos nutricionales en colmenas bajo un estrés nutricional, en este caso bajo una forestación de Eucalyptus grandis, favoreció el desempeño de la colonia en términos de fortaleza y productividad y no generó un cambio en la sanidad, ni en los niveles de recuentos de varroa, ni en los niveles de esporas de nosema. Sin embargo, esto no se vio durante la invernada. No vimos un efecto de la suplementación en el desempeño de la colmena y tampoco la sanidad. Y esto nos está diciendo la importancia que tiene el contexto, es decir, me refiero al término del ambiente, ya que no es lo mismo compensar una oferta desequilibrada durante la florestación de Eucalyptus grandis que preparar la colmena para la invernada. Y finalizando, quisiéramos agradecer a todos los integrantes que formaron parte y colaboraron de este proyecto, que pertenecen a investigadores de INIA, del Clemente Estable, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Veterinaria, y ni que hablar a los productores y fabricantes de los productos que amablemente otorgaron los productos para evaluarlos en el proyecto. Muchas gracias. Espectacular la presentación, salió redondita. Sí, se vio, se notó estudio. Lo que quería saber era la última dosis de torta proteica que le dieron a esas colmenas. ¿Qué fecha fue? ¿Qué ¿A fecha? cuáles? A la primera parte que... Ahí va. En eucalipto. Es las últimas, no, en el cuarto muestreo fue, ¿no? Esa. ¿Cuándo fue la última vez que le caíste con una torta proteica? ¿En agosto? No, perdón, en mayo. No lo puedo hacer. Saliendo del eucalipto, en mayo aplicaste torta proteica. Exacto, se hizo el muestreo y se aplicó el producto. Ahí va. Y contame cómo fue, ¿hubo despoblación? No, ¿el porcentaje de mortalidad te referís? Sí, o si viste una chica en la colmena cuando vos le aplicaste la torta proteica a esas colmenas. No, la chica se vio en base a la biología, eso seguro ya, eso se esperaba. Pero en realidad estaban, yo creo que pusimos una figura por acá, que estaban muy buena, no me acuerdo dónde está, pero estaban muy buenas. Bueno, ahí lo puedes ver, estaban fuertes esas colmenas. En términos de mortalidad, no hubo diferencias entre los tratamientos, más allá de que uno ya sabe que acarreando las colmenas a las forestaciones tiene un porcentaje de pérdidas por la transhumancia, pero en realidad no es que algún suplemento generó mayor pérdidas que otro, por ejemplo. Ajá. No, claro. Claro, eran todas, o sea, las pérdidas fueron iguales en todas. Eso fue era esa la idea que quería preguntarte. Si aplicando torta proteica al final del eucaliptus, vos veías una diferencia en la mortalidad, las pérdidas. Si hay un ataque de nosema importante, por ejemplo, la torta, por lo que tengo entendido, o sea, dispara más lo que es la... No, la torta al contrario, en este caso lo que vimos al revés. Vimos que las que estaban sin tratamiento tenían un nivel de infección por nosema mucho más alto que las que habían sido tratadas, suplementadas. No lo puedo ver ahí, tiqui, acá. Claro, la traías calzadita atrás. Bueno. Ahí. O sea, no generaron un efecto. No generaron un efecto en nosema. No se vio un pico de nosema porque tenían una torta polifloral, por ejemplo. ¿Lo midieron allá en el eucaliptus cuando iban saliendo a esto? En todos los muestreos. ¿O cuando bajaron las colmenas? En todas las situaciones. Se vio antes de arrancar el experimento, antes de ir a forestación, en la forestación, al finalizar la forestación y una vez que estuvieran en colonia. Ajá. Gracias. ¿Alguien más del salón? No, agregar algo asociado a la pregunta esa, capaz que vos te referías, porque en realidad está publicado que cuando uno cría abejas en el laboratorio y le da polen polifloral, lo que está reportado es que nosema aumenta y se multiplica, como que la abeja tiene más recursos, nosema aprovecha y aumenta. Pero lo que se ha visto a nivel de campo es que la suplementación disminuye, es decir, que la abeja desplegaría algunos mecanismos sociales que le permite por lo menos excluir esas abejas más infectadas. Creo que venía por ahí tu pregunta.
Está. Sí, y también ahora que dice eso Belén, también lo vimos en el laboratorio. Antes, a nivel de laboratorio, vimos que como se contradecía con lo que se había publicado de que la torta polifloral en realidad no aumentaba los niveles de infección, al contrario. Y después se respalda con resultados en el campo. Hay una pregunta también. ¿Pudieron analizar de alguna forma si las abejas en eucalipto lograron a formar cuerpos grasos, digamos? No se evaluó los cuerpos grasos, lo único que se evaluó fue el peso de las cabezas y del tórax. O sea que la longevidad de las abejas aumentó con la proteína o... Y bueno, por lo pronto no hubo un efecto, porque si no tendría a haber capaz más mortalidad de colmenas asociadas a algún tratamiento que otro. Y eso no se vio. Pero no sé, Belén, si vos querés aportar algo en términos de cuerpos grasos, me parece que no. No me acuerdo si Matilde analizó cuerpos grasos. No sé. Pero el Porque fundamento de la última dosis... Uno de los problemas que tiene de la floración de eucalipto, que claro, al bajar la riqueza proteica, la membrana peritrófica y todo lo que sabemos es mucho más delgada, y después ahí eso queda vulnerable a que el quenosema le afecte a la abeja. Claro. Por eso decía, si había tenido un efecto justamente en el engorde, hablando como apicultor, en los cuerpos grasos de las abejas, que es interesante por la caída poblacional que puede tener después, un mes o 2 meses después de la floración, y que hace que de repente veamos una colmena que está en 7 o 8 calles, claro, y a los 2 meses tenemos 3 o 4. ¿Me explico? Si fueron gordas o flacas, vivieron lo mismo, todas felices. Sí. Porque aunque lo hubiésemos medido, la realidad es que la colmena tuviera la misma población. O sea, llegaron al inicio de la primavera, agosto, igual de pobladas. O sea, manteniendo las diferencias que venían de la suplementación previa, digamos. Una población estable. O sea, las diferencias entre grupos con el control se mantienen. Si vos miras ahí, por ejemplo, el rosado tiene menor población que algunos de los grupos suplementados. O sea, que esa suplementación previa, ahí estamos hablando en agosto, y la última dosis que recibieron fue los primeros días de mayo, fin de abril. Sí. Entonces, en realidad, como que tuvieron memoria, digamos. Si estuvieron... No recibieron nada después de ahí. Claro. Lo único que recibieron fue la última dosis antes de ser trasladadas de nuevo al sur. Ahí está, pero la pérdida de calles de abejas, digamos, ¿eso lo pudieron evaluar? Sí, es ese. Población de abejas. No veo bien acá, pero... Ya en marzo ves diferencia. Después de un mes de haber recibido la suplementación, en muestreo 2, que es marzo, que es antes de ir a la forestación, todos los grupos suplementados estaban más poblados que el grupo control. Esas diferencias, más o menos a mayo, que es cuando termina el periodo de floración, se mantienen, ahí reciben el último suplemento, y agosto, esas colmenas suplementadas están un poco más pobladas. Claro. Pero ya lo traen desde antes, porque digamos entre mayo y agosto no recibieron nada. Como conclusión sacamos, Belén, que te compramos la torta vos porque la torta es la mejor. Yo no vendo nada, sí. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta para continuar. No, una pregunta de el verano, ese verano, ¿no? Anterior, ¿no? Eso fue en Tararilla, ¿no? ¿Cuál? ¿El de forestación? Sí. No, en Colonia. Pero que estaba en la colonia, en Colonia. La pregunta es, ¿en qué año? ¿Fue un año de seca? ¿Fue un año normal? ¿Cómo pasaron el verano esas colmenas? 2022, creo que está bastante, fue como, no me acuerdo, seco, ¿no? Sí. Pero bueno, partieron todas iguales. O sea, estaban... No, pero seguro no, pero pensando nomás porque en el estado de las colmenas, por más que estén todo iguales, si ya vienen con un problema del verano, es más propicio que se exprese el efecto positivo de aplicar una torta. Claro. Simplemente quería preguntar eso, si fue un año de seca o no. No fue el año de la seca grande, fue el año anterior. Las colmenas, o sea, estaban bastante bien. No fue el año de la sequía grande, no hubo trabajo. Digamos, donde ahí sí fueron condiciones bastante exteriores.
el año anterior que estaba razonablemente bien, digamos. De todas maneras, como se ven los polen en febrero-marzo, nunca son demasiado buenos, ¿no? Buenas. Buenas. No, porque en Artigas tenemos muchos problemas. En el norte, si se expresó en Colonia que el verano es mucho mejor que en el norte del país, ¿no? Sí. Bien, si hay otra pregunta, si no continuamos. Loreley, gracias. Muy bien.